Listo, estamos con el maestro Mario Iván Martínez en el Centro Cultural Tijuana, que está a punto de presentarse, de regresar, a encontrarse con su público. En todo este tiempo sustentaste tu acercamiento con Van Gogh, con una investigación exhaustiva. ¿Cómo influyó en ti irte metiendo en su biografía de manera tan quirúrgica, tan entrañable al mismo tiempo? Pues era necesario hacerlo, dejarse llevar por el disfrute. Si vas a abordar una figura de tal tamaño, tales dimensiones, si tienes la osadía de decir quiero escribir una obra de teatro sobre Van Gogh, alrededor del cual se ha escrito una cantidad ingente de material, pues tienes la obligación necesariamente de escarbar al máximo para plasmar aquello que haga de tu trabajo distinto, diferente, ¿no? Y por ello me di el lujo de viajar a Europa y visitar los lugares donde Vincent descubrió el color. Planeamos con gran meticulosidad el viaje de un mes completo a Arles, el sur de Francia, donde estuvo la Casa Amarilla, ese cercenó la oreja, Saint-Rémy de Provence, el hospital psiquiátrico, donde se internara voluntariamente durante un año, de mayo de 1889 a mayo de 1890, pisar la habitación en la pensión Ravoux, donde expiró su último aliento, y así fui recopilando anécdotas. En Arles, donde ocurrió el incidente de la oreja, él se cercena la oreja después de una discusión con Paul Gauguin, y en el delirio se dirige al burdel local a visitar a su prostituta favorita Raquel y le regala la oreja. Ten, gatita, guárdalo con cariño. ¿Qué sabes tú de lo que es trabajar la tierra? Además, yo no he tenido un hermanito que me mantenga fuera los 5 meses. A Teo no lo tocas. Vincent, ¿qué haces, Van Gogh? Imagínate, en la provincia francesa, siglo XIX, este pintor loco que se sale en las noches con un sombrero con velas y luego los escándalos y le va a bajar la oreja a la prostituta, ya fue la gota que derramó el vaso. Entonces los síndicos del municipio de Arles firman una petición desterrando a Vincent de la ciudad. Y es cuando se interna en el hospital de Saint-Rémy, que no está lejos, pero es otra ciudad. El público de Tijuana, las personas que vienen a verte, recibirán entonces algo totalmente original, con sorpresas. Habrá cosas que no conocían de Van Gogh y tú se las vas a dar por primera vez. Entiendo que es así un poco. Esperemos que así sea, que descubran distintas aristas de la vida del pintor. Hay un aspecto muy entrañable de este hombre de amplísima cultura, por ejemplo. Él salía al campo a pintar con sus lienzos, sus pinceles bajo el brazo y un libro, siempre. O sea, a los 25 años él ya había leído al Buda, a Mallarmé, a Dickens. De hecho, muere recitando Shakespeare. Poca gente sabe que vivió un año completo con una mujer pública, una prostituta, Clasina Maria Hornig, que es cuando Theo de alguna manera le advierte que si sigue con ella ya no puede apoyarlo económicamente. Es hijo de un pastor. Y en el siglo XIX el descrédito de una persona era el descrédito de todos. Sin embargo, Theo le escribe: sabes muy bien que es una relación imposible, ¿no? Son solo dos seres solitarios que se brindan calor humano. Recuerda, hermano, cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Escríbete. No me gusta amenazarte, querido hermano. Pero debes elegir.
Debes elegir entre ella y el arte, entre el buen juicio y el arrebato. Recuerda, hermano, cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Pues lo de siempre, pintor. Fregar pisos, andar en la calle. No, Gacela, eso no puede acabar bien, no lo entiendes. ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no lo sé? Yo tal vez muy pronto me rinda, tal vez me acabe aventando al río, pero hoy lo único que sé, pintor, es que no sirvo para otra cosa. Te quise, pelirrojo. Me gritó desde el interior de la guardilla. Te quiero. Te quiero, pintor. Mucho. Yo también lo sé. Lo sabes, ¿eh? Pero es mejor que dejemos nuestros demonios atrás. Entonces, pues plasmar en escena un mosaico amplio, porque realmente el documental que hice aquí en el Secut me empujó a buscar otras aristas, porque el documental es fantástico, pero se centra sobre todo en su evolución pictórica, no tanto en su vida personal. La toca como referentes, pero lo importante es cómo evolucionó Vincent como pintor, cómo fue su etapa en Holanda, que era una etapa oscurantista, y cómo al descubrir el color en París, los 2 años que vive en París, de 1886 a 1888 con su hermano, y conoce a Monet, a Gauguin, a Pizarro, a Degas. Dice, Dios mío, de aquí soy y tengo que apurarme porque estos señores están mostrándonos con el color algo que yo nunca había visto. Y se da la tarea de buscar su identidad, y de pronto es parecido a Serrat con puntillismo, de pronto parecido a Gauguin, de pronto parecido a Monet, hasta que de pronto en Arles, en 88, ya tú ves un cuadro de lo que hizo él ahí, Personalmente. es ya Van Gogh, pero faltan 2 años para que muera, ¿eh? Se dedicó en los últimos 10 años a pintar, y su estilo verdaderamente propio lo alcanza en los últimos 2. Entonces lo que yo quise también es, sí, tomar la evolución pictórica, pero que no fuera lo principal, sino como dramaturgo y como actor, las pasiones. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Y no solo con él, sino con su hermano Theo, sin el cual no existe Van Gogh. Porque hay que recordar que Vincent muere en julio de 1890 y Theo muere en enero del 91. Por un lado por los estragos de la sífilis y por otro lado por la depresión tremenda que le causa. Entonces Joana, la viuda, la esposa de Theo, se encuentra con 900 pinturas en su casa que nadie quiere. ¿Sabes lo que es tener 900 pinturas en tu casa? Amén de las acuarelas y los dibujos, porque todo se lo mandaba a Vincent para ver si los vendían, y no vendía nada. Afortunadamente esta mujer era una mujer universitaria, culta, de las pocas mujeres que había ido a la universidad en esa época. Sabía que la cámara fotográfica obligaría al hombre a repensar el arte, y con la paciencia, una paciencia casi religiosa, cada año exhibe, y cada año lo ridiculizan, y al siguiente año ya no la ridiculizan tanto, y al siguiente año vende un cuadrito, y con eso enmarca a los otros, hasta que en 1905, así se va a Ámsterdam, pero se lleva todos los cuadros, en 1905 logra su primera exposición de Van Gogh en Holanda, en el Museo Panorama.
Y ella escribe, porque su hijito tiene 5 o 6 años, escribe: hoy no hubo mofa, no hubo risa. Hoy por primera vez la gente caminaba entre los cuadros de mi cuñado como en misa, como si estuvieran viendo el arte por primera vez. Vino Bobby Styles de la National Gallery de Londres y quiso comprarme los girasoles, pero le dije que esos no se venden por ahora. Yo sé que mi hijo no pasará hambres y que de ahora en adelante Van Gogh, el nombre de Van Gogh, no será el referente de un hombre prostibulario, adicto, intrascendente, sino de un artista en todo el sentido de la palabra. Y de ahora en adelante en este diario, Vincent será el nombre con el cual me refiera yo a mi hijo, que así le pusieron para honrar al pintor. El otro, el de los cobaltos y los amarillos, el de los girasoles contra el mundo. Por ende, el título será llamado en este diario simplemente Van Gogh. Con esta emoción con la que nos retratas esta entrevista, parece una cátedra de Van Gogh. Quisiera pedirte que invites al público de Tijuana a encontrarse contigo. Yo decía en broma Mario de Van Gogh Martínez, pero creo que la gente lo va a sentir también así. Quisiera que invites al público de Tijuana a encontrarse contigo y con Van Gogh en el escenario del Centro Cultural Tijuana. ¿Qué tal? Soy Mario Iván Martínez. Huele un cálido abrazo para Producciones Sure Out. Estamos felices de compartir nuestro trabajo aquí en el magnífico Centro Cultural Tijuana, donde naciera este proyecto tan entrañable, tan cercano a mi corazón hace 5 años. La obra se llama Van Gogh, un girasol contra el mundo, versión unipersonal bajo la dirección de Luis Rede, música extraordinaria seleccionada por el maestro Alberto Cruz Prieto, uno de los pianistas más destacados de nuestro país. Los invitamos a conocer los encuentros y desencuentros amorosos, así como la evolución pictórica de uno de los máximos genios del postimpresionismo, Vincent Van Gogh. Y pues como hemos en otros momentos concluido, qué mejor que hacerlo con el mismo Vincent y su filosofía. Él decía: la normalidad es un camino pavimentado. Sirve para caminar, pero nunca crecerán flores en él. Los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Los invitamos a navegar con nosotros, a hacerse a la mar con Vincent Van Gogh aquí en el Centro Cultural Tijuana. Soy Mario Iván Martínez. Agradezco muchísimo la oportunidad de este espacio, la hospitalidad, la deferencia mostrada por este Centro Cultural, orgullo de América, el que nos inviten a compartir con ustedes nuestro arte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.